¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Hoy tenemos una nueva jornada, una nueva charla acá en el espacio de Bitcoin de 0 a 100, como todos los jueves, 19 horas. En el caso de hoy tenemos una charla especial, particular, un AMA, Ask Me Anything, así que acá Wolf van Draghi va a ir de 0 a 100, ¿no? Y va a ir respondiendo en base a lo que él considere, porque acá le podemos preguntar es Ask Me Anything, acá no decimos de que responda todo, tampoco. Pero bueno, todo este espacio está en la ONG, digo, la ONG Bitcoin Argentina existe ya desde el año 2013, eh, enfocada a formar y educar en tecnologías descentralizadas como es Bitcoin. Y, y en ese sentido, bueno, hay un montón de programas dentro de la ONG, están desde las diplomaturas, que está dentro de la ONG, la diplomatura en la Universidad de Buenos Aires, en la cual la ONG colabora, otras diplomaturas con las cuales se colabora. También hay un programa de Bitcoin en escuelas, programa Bitcoin en las universidades. También está el espacio para consultas legal inicial. Entonces, si alguien fue víctima de estafa, puede acercarse a la ONG y también consultar. Tenemos la clínica de contable que está ahí en momento como Bitcoin, en sus comienzos, en sus inicios. Y hay un montón de programas educativos. La verdad que invito a que entren a la ONG, digo, si les interesa aprender un poco más del ecosistema, digo, tienen un montón, y también se pueden acercar como voluntarios o como socios. Así que después vamos a ir dejando en el chat el enlace a Bien. la ONG, Te, a los te canales. sumo, te sumo Me- una cosa más. Todos los 21 de mes hacemos un encuentro presencial. Esto, donde uno viene y pregunta lo que se le cante y nos vinculamos, disfrutamos, o sea, tomamos algo, comemos algo. Pero también es un excelente lugar para tener un tete a tete con varios bitcoiners que disfrutamos cada 21 de mes, sea el día que sea, lunes, miércoles, viernes. Y ahí me das pie, Rodo, para la parte esencial que tiene esto, que es la gente. La tecnología como tal tiene que cumplir una utilidad, cumple una función y su valor principal está en las personas que lo usan y encuentran que la tecnología les resuelve un problema. Entonces, en ese sentido, hay un grupo de personas que acá, digo, como es una red descentralizada, las personas son muy importantes y por eso traemos a un exponente del ecosistema que está desde hace ya quichicientos años, desde antes que exista Bitcoin ya existía Rodo, así que ahora nos va a contar un poco. Eh, Le, le- le no, sumo también que Rodo es uno de los fundadores de la ONG, así que tiene un largo recorrido en este ecosistema pero acá. no me spoilees, ¿sabes? Karim, Ah, no me spoilees. Mira, spoiler alert. Bueno, ya ahí con todo, ese Karim. Eh, no, está bien. Bueno, hay muchos programas. Ahora está activo la convocatoria del premio Bearte, que también está buenísimo. La verdad que la cantidad de programas que hay dentro de la ONG son un montón. Entonces, si hay algún artista por acá, también vaya pensando en hacer la estatua de Satoshi. Mira, tenemos uno. Que ya está, lo enganchamos para que ah, presente. Hey, hay premio, ¿no? Así que es un premio de arte. Así que el premio es en Bitcoin. Karim Lo del acompaña 21, desde la lo del ONG, 21 es presencial en la ONG. va rotando hacia las Ah, sedes. No sé dónde toca este mes, Rodo, el jueves que perdón, viene. el Meetup. ¿Dónde toca el próximo 21? Estamos definiendo todavía esto del 21, este en particular, porque gran parte de la comisión se va a descentralizar al interior, así que va a haber uno en el interior, creo que en Misiones, y nosotros estamos organizando uno acá, encima con una actividad muy divertida, un Kahoot para ver cuánto sabe cada uno de Bitcoin. Va a estar muy lindo este 21. Creo que va a ser una pizzería que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es una pizzería que tiene un mural de Bitcoin muy lindo acá en Palermo. Así que, por cierto, en Palermo. ¿Es el que está en la esquina o no? Ah, no me acuerdo el nombre tampoco. Pero bueno, en las redes sociales Pero, eso se va a ir publicando ahí. sí, sigan las redes y si son parte de la ONG o se asocian a la ONG, que en definitiva asociarse es apoyar las más de 150 actividades que hace la ONG por año. Es un montón las cosas que hace la ONG. Este, Después ahí, obviamente, o sumándose a la comunidad de la ONG, que no es solamente siendo socios, se enteran también de todas las actividades y todas las noticias que hacemos y todos los encuentros. Bueno, hecha la presentación de la ONG, Karim, ¿querés hacer la presentación vos de Rodo? Ya digo, ya expoliaste una parte. Digo, te dejo a vos, Karim, que ahora.
Bueno, no hay problema. Bueno, hoy tenemos a Rodo en esta sección de preguntas y respuestas, así que estamos muy contentos. Rodo es cofundador y fue presidente de la ONG, y es también creador de lo que es la BitConf, que es una conferencia que se hace de forma anual y es básicamente uno de los impulsores de todo lo que es el movimiento Bitcoin en Argentina en particular y en América Latina, ¿sí? Rodo también comparte escenarios, conferencias y un montón de actividades que lo conectan con todo el ecosistema dentro del país y fuera, ¿sí? Así que bueno, hoy lo tenemos para que lo aprovechemos, le preguntemos lo que queramos, desde lo más serio hasta cuestiones más interesantes, a ver si nos cuenta alguna anécdota o alguna cosita en particular. Así que bueno, está el chat abierto para que pregunten y vamos a pimponear hoy una horita con Rodo más o menos, a ver cómo nos va con eso. Bueno, si te parece, Rodo, bueno, si seguimos que presentar, Gracias, si no, chicos. ya arranco con una No, no, pregunta. arranquemos con lo que quieran. Bueno, a ver, de cuando arrancaste, no sé si querés empezar, digo, a vos te gusta hablar, y a mí también, a todos nos gusta hablar un montón, pero te vamos a dar el micrófono, así que te vamos a dar un uso responsable del Un uso Le- micrófono, responsable. les para que cuentes tus cuento, inicios, desde que les cuento rápidamente empezaste. por qué estoy acá y cómo empecé en este espacio. Mi historia es muy particular, definitivamente única. Eh, yo en el 1997, que viene a ser como 12, 13 años antes de que exista Bitcoin, armo un proyecto que se llama Bitcoins, World Wide Web eCash, y era en la época de las .com. Entonces, ese proyecto nunca vio la luz, pero yo había registrado el dominio bitcoins.com. Y eso hizo que cuando surgió este ecosistema, esta moneda en el 2008, un tiempo después me contactaron a mí para el dominio y bueno, me empecé a meter y a entender de qué se trataba este espacio. La verdad que el proceso fue un proceso, como decía, muy difícil. En 2011 no había información básicamente de Bitcoin, era todo en inglés. No tengo problema con el inglés, pero digo, para cualquiera que quería entrar en ese momento, digamos, no había información masticada, sencilla. Si leías algo respecto al Estado o algún comentario del Estado era siempre negativo y era siempre hacia el tema de drogas. Digo, toda la visión de Bitcoin tiempo atrás, por eso Bitcoin valía lo que valía, 10, 12, 15, $2, digo, este, era, digamos, destructiva y hacia lo negativo, y en ese mar de negatividad encontrar y tener la capacidad de dimensionar lo positivo, eh, te generaba ese deseo de ayudar a otros a navegar y a surcar esas complejidades. Entonces, en el año 2013, junto a 6 personas, que después quedamos 3, que son Franco y Diego, decidimos fundar la ONG Bitcoin Argentina y también hacer la primera conferencia en Latinoamérica. Esa conferencia hoy es la conferencia más antigua del mundo. No hay otra conferencia de Bitcoin que esté desde hace tanto tiempo. Y, y ahí pasamos a hacer más cosas, el espacio Bitcoin, la Bitcoineta, una camioneta que recorre Latinoamérica, más de 90.000 kilómetros recorridos y que ahora hemos regalado a la ONG Bitcoin Argentina. Fundé la Fundación Bitcoin Iberoamérica también, que da grants a proyectos, en distintos países, a desarrolladores de Bitcoin para que desarrollen lo que quieran sobre Bitcoin. Entonces, nada, me sentí invitado a ayudar al ecosistema a crecer y a entender las maravillas que es Bitcoin y que uno suele llegar desde el prejuicio, ¿no? Bien. Tengo yo otra preguntita. Estás muteado, Dale, Seba. Karim. Tengo yo una Sí, sí, preguntita que sí. creo que viene al pie. Es una preguntita que nos dejaron en el chat de la ONG, que básicamente tiene que ver con esto del descubrimiento. Nos preguntan, ¿cuál fue el momento exacto que vos pensaste o te diste cuenta que esta tecnología iba a cambiar el mundo? ¿Y qué fue lo que a partir de esa revelación te impulsó a aportar en este tipo de espacios? No, hay dos razones por las cuales se impuso. Uno, te diría que hasta el 2012, mediados del 2012, no tenía esa conciencia de largo plazo como empecé a tener hacia fin del 2012. Yo ya hacia fin del 2012 quería empezar a armar un grupo, este, y después se adelantó Wences Casares haciendo el grupo de
Bitcoin Argentina, el grupo de Meetup, Bitcoin Argentina. Y bueno, después me cedió a mí el grupo y empecé a liderar un poco de ese proyecto. Pero, pero de alguna forma, eh, el, cuando entré más por el tema monetario, porque lo veía como una moneda, una posibilidad de comprar, vender y tratar de hacer trading. Y hacia fin del 2012 me di cuenta que eso no era para mí, era una dedicación y digamos, una concentración que yo tenía otras cosas que hacía, trabajaba en un instituto, yo no sé si, y bueno, nada, entonces, pero siempre fui muy agradecido yo esto de tener bitcoins como nombre y poder meterme en este espacio, si yo de alguna forma, y después vender el dominio encima, ¿no? Este, me sentí interpelado bueno, fui llamado para hacerlo de alguna forma, si alguien cree en esas cosas. Así que un poco por eso y un poco porque me di cuenta ya hacia fin del 2012, bueno, es que en el 2013 arrancamos, o sea, me preocupé por formar un grupo de gente que quisiera ir más allá. Yo ya a los 17, 18 años había tratado de fundar la Asociación Argentina de Usuarios de Internet. Era un gran usuario. En el 94 ya daba clases de diseño web. Digo, entonces, en HTML1, no sé si la gente sabe de qué es eso, pero así que siempre estuve un poco en estos tipos de intereses. Excelente. Y si sigo con las preguntas yo en este tema, y si tuvieras que darle un consejo al Rodo de esos primeros años, cuando descubría Bitcoin por primera vez, hoy con un poco más de experiencia, ¿cuál sería ese consejo, ese mensaje? No vendas ninguno y comprar, 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 comprar. Excelente, excelente. Y también nos preguntaron cuáles personas o cuáles referentes fueron clave en esos primeros años. Mira, es interesante eso. Te voy a decir cómo fue mi evolución hacia el tema de los referentes. A ver, del 2011 al 2012, 2013, medio 2012, 2013, era mucho autoaprendizaje, ¿no? O sea, es más con un amigo, se llamaba Beto, leíamos bastante y pensábamos sobre el tema. Después, en el 2012 empecé a leer a un argentino que se llamaba Majamalu, que tenía un medio que se llamaba elitcoin.org, ¿sí? Excelente nivel de análisis, de profundidad, de filosofía, de conocimiento monetario, económico, muy agradable. Y además de hecho participar en varios grupos, ¿no? O sea, un grupo acá que se llamaba Democracia, un grupo del correo, el mailing list, este, que no sé qué significó democracia, pero así se llamaba el grupo, que yo, no era una cosa política, se llamaba así. Y se hablaba de Bitcoin nada más. Entonces, básicamente participaba de cualquier lado, pero que fuera inspirador era el trabajo que hacía este chico Majamalo. Y eso fue a nivel local. Después, a nivel internacional, cuando empezó a aparecer en el 2013-2014 Andreas Antonopoulos, creo que él fue el gran motor y expansor, y vale la pena, si tienen la oportunidad de leer el Internet del Dinero y todo lo que él ha escrito sobre Bitcoin, además de nivel técnico, un nivel de docilidad para explicar temas. Eh, bueno, creo que él fue una persona también que te hacía ver con claridad muchos aspectos, digamos, de Bitcoin y de lo filosófico, de lo técnico, etcétera. Y perdón que voy a mutear acá, me está matando los mensajitos. Ahí está. Eh, y te diría que no soy un gran seguidor de personas, soy más reflexiono mucho y escribo, opino mucho y hablo mucho, pero hoy creo que después de lo que fue Satoshi para los desarrolladores, lo que fue Andreas Antonopoulos para los primeros bitcoiners holders, digamos, los que se convirtieron en creyentes, no que estaban por el código, sino que estaban por lo que Bitcoin representaba. Hoy te diría que la otra persona inspiradora es Saylor, ¿no? Pero desde el lado empresario y desde el lado de la adopción, de la nueva ola de adopción. Yo creo que estos son los tres principales referentes y en Argentina creo que Majamalu en los primeros tiempos era una de esas personas. Excelente. Seba, ¿tenés alguna pregunta para continuar o? Bueno, si en esta parte inicial, estábamos hablando antes de, bueno, en qué momento fue de récord.
antes de empezar, digo, esta parte de encontrar educadores, y encontrar a alguien de quien aprender, y la comunidad, y de que cuando una empresa, bueno, que hay mucho que es de autodidacta, de buscar info, cada uno por su cuenta. Eh, y vos ibas a comentar algo, Rodo, ahí te cortamos y dijimos, vamos a empezar con esto y ver esta parte, ¿no? De cómo es ese inicio difícil para muchos, que es bueno aprender qué es Bitcoin, encontrarse primero con creencias y romper esas creencias, después saber a quién le pregunto, y esa búsqueda de información y referentes. Sí, Te a dejo ver, abierto lo que... no, en realidad la reflexión tiene que ver con vencer los primeros prejuicios, ¿no? O sea, uno entra desde el desconocimiento, entras encima motivado por el tema económico y después el que realmente profundiza se da cuenta que el tema económico es consecuencia meramente de unos pilares y unos valores que son mucho más interesantes que si vale 100 o vale 120. Este, entonces, es como que hay que sacarse eso, que decir, bueno, pero espera, si no es el tema de la plata, lo único que quiero saber es si uno solo se preocupa por la plata, quizás invierte en, en otras criptos, ¿sí? Y no termina profundizando en Bitcoin necesariamente. Porque bueno, ahí tiene quizás una oportunidad de sacarle una ventaja rápida, más rápida, comprando y vendiendo otras criptomonedas. Pero cuando uno empieza a entender por qué esas fallan, por qué al final son malas decisiones ese tipo de inversiones y por qué en Bitcoin a la larga siempre es el mejor espacio para estar, eh, bueno, empieza a dimensionar qué es lo que lo hace a Bitcoin tan especial. Y realmente es completamente diferente Bitcoin de lo que es el resto del mundo de las criptomonedas. Así que es encontrar las personas correctas, es encontrar a la gente que no te quiere vender nada, sino que simplemente te quiere ayudar a entender. Y creo que lo que hemos construido desde la ONG Víctor Argentina es un poco ese espacio, ¿no? Ese espacio donde hay tantas formas distintas de, de, de sentirte guiado en tu proceso. O sea, el grupo de WhatsApp que tenemos es un mega grupo para aprender. El trabajo que está haciendo hoy Matías Matei, de pasar de 0 a 10.000 por todos los temas, uno por uno, desglosado cada uno de los temas que tienen que ver con Bitcoin y de esa madriguera, y hacer un informe semanal de eso, es muy interesante. Creo que hay muchas formas de meterse en este espacio, y como dijo el otro Rodolfo cuando estábamos en Off the Record, eh, a veces no es fácil encontrar quien quiera acompañarte en ese proceso, pero es muy importante hacerlo solo. Es muy importante eh, el proceso de preguntarse uno y de dudar uno. Me parece que lo perdimos a Rodo. Lo perdimos ahí a Rodón. Está justo en viaje. A ver si vuelve o... A ver si. No, pero digo, acá digo, me parece que es súper interesante, digo, para ir escuchando, digo, siempre hay una perlita de que va destacando de su historia, y esto de nuevo, porque cómo ha ido transformándose digo, el ecosistema y se han ido sumando personas nuevas, digo, al principio eran pocas personas, había mucho descreimiento de que funcionara la tecnología, el riesgo era alto, de que esto no valiera nada, de que nadie lo usara, de que no funcione, y resulta ahora hay un montón de gente que lo usa, y él contaba, ¿no? Al principio esto valía $10, $5, $2, y ahora estamos hablando de que vale 118.000, y hace poquito tocó los 123 y cacho, casi llega a los 125, ahí como que estuvo. Entonces, un poco, digo, es entender que también el precio está también Perdón, determinado ¿eh? un poco por el valor que da la gente. Y acá está alguien que le dio Sí, no, valor no, Claro. y nos está contando su entramos en el ahí volvió, estacionamiento y me quedé sin sonido. Perdón. quedaste en la caja de Faraday, Rodo, Sí, sí, por lo visto la quise agarrar. aislado. Ahora estás Bueno, de vuelta en entonces, el mundo. Eh, bueno, no sé dónde me había quedado, pero creo que un poco el concepto de lo que quería transmitir lo comenté. No sé realmente dónde me había quedado. Bien, seguí. De Yo esto tengo las acá preguntas, unas preguntitas Oscarín, así que para. vos dale nomás y Dale, buenísimo.
Tenemos varias preguntas que tienen que ver con cuestiones más, no personales, pero más interesantes de anécdotas, alguna cuestión que tenga que ver con alguna aventura relacionada a el ecosistema cripto. Nos preguntan qué experiencias, como viajes o eventos, viviste de alguna forma gracias a estar metido en el ecosistema cripto. Si recordás alguna ahora que quieras compartir. Bueno, hay varias cosas. La verdad que si estoy en esto es porque me divertí mucho. Me divierto mucho. Me divierte mucho hacer las cosas que hago. La Bitcoin es una experiencia, más que una conferencia, es una cosa de shows increíble, ballenas volando por el aire. No sé, hemos hecho cada cosa, una cosa con máscaras de Anonymous el año pasado. La verdad que es muy lindo, ¿sí? Es toda una vibra hermosa. Así que debo decir que de las cosas que más he disfrutado es de hacer la Bitcoin y los shows de la Bitcoin. Pero sí es muy interesante compartir con amigos momentos emocionantes de este espacio. Me acuerdo cuando fuimos a Colombia y el Bitcoin aumentaba de a 1000 por día. Digo, 1000 por día, estamos hablando de cuando valía, no sé, 10.000 y se iba hacia 20, ¿no? Entonces, Oh, y ahora son 11, y ahora son 12, y ahora son 13, y ahora son 14. Hoy si se mueve de a 1000 no decimos nada, porque de 24 a 20, de 23 a 24 no nos importa, pero de 123 a 124. Pero ese momento era muy emocionante y esos momentos, esa alegría, esas emociones que se sentían por eso y por sentir que estábamos en el camino correcto, ¿no? Otra de las cosas muy satisfactorias, yo creo que Bitcoin te cambia, te va cambiando. Por un lado, te empodera, te hace sentir que, que podés tener razón a pesar de que todo el mundo te diga que estás equivocado, ¿no? Y de vuelta, hoy casi todo el mundo te dice que tenés razón y punto. Y si entraras hoy te dicen, ah, qué bien que entraste en Bitcoin. Pero cuando estás desde el 2011, 12, 13, 16, 17, ¿sí? Sos el Gil, sos el que no entiende, sos el que pará, pero si Bill Gates dice que no, pero si Warren Buffett dice que esto es veneno de ratas. Y vos creyendo en vos, pero solo porque te hiciste las preguntas suficientes, porque en definitiva la verdad no está afuera, sino que está en uno y en el proceso que puede hacer uno para conocer la verdad, este, eso te va modificando, te da confianza, te empodera, te hace entender que vos podés tomar decisiones, liderar, digo, es muy interesante el proceso que te invita a Bitcoin porque realmente es entender algo distinto a como hoy el mundo entiende las finanzas y como hoy el mundo entiende el dinero y como hoy el mundo entiende que se debe construir confianza y como el mundo hoy entiende que es importante o no tener un Estado padre. Digo, hay un montón de cosas que vas derribando cuando entras a Bitcoin, que no tiene que ver con si Bitcoin vale 120, 130, 140, ¿no? Sí, digo que a los Bitcoiners, los que estamos hace tiempo, el Bitcoin nos, nos da emociones, el precio, ¿no? O sea, te sube o te baja, ay, qué suerte, llegó a 125, ay, festejemos 125, pero que nos importa poco. Pero en definitiva, sí, obviamente te alegras cuando sube y te dices, ay, qué pena, ahora bajo. Pero solo eso, no es para nada lo importante. En cuanto para un trader, probablemente lo único importante es si genera más ah, dólares. El Bitcoiner se me frega absolutamente de eso. bien. ¿Te ¿Querés compartirnos alguna anécdota divertida que te haya pasado en algún encuentro Bitcoiner o en alguna tras bambalinas en la BitConf? Algo que Es quieras. que Es que de vuelta, el concepto divertido. La BitConf es estar disfrazados, es disfrazarse de Mini o salir caminando 10 cuadras frenando la calle en Uruguay, ¿sí? Con una batucada detrás y los autos tocando de bocina y qué sé yo, estar con Rada bailando chacha muchacha. Digo, la verdad, te lo va a decir cualquier persona, pero no porque yo hago la Bitcoin, es porque de las cosas más divertidas, las experiencias más divertidas que he vivido están alrededor de lo divertido que es la parte de experiencia de la Bitcoin. Cuando hicimos, o sea, la verdad que es eso, o sea, tengo remeras de yo así con el pecho abierto, 13 grabado en el pecho, y que se convirtió como en un meme para algunos. Y digo, son momentos casi todos alrededor de lo lindo que fue esto de la Bitcoin. La verdad es mucho de eso. Otras cosas me gustó muchísimo cuando hicimos la B humana gigante en el campo argentino de polo. 500 personas, la verdad, una B de 40 metros de largo. Me gustó
qué sé yo. A mí me gusta más las partes, la parte divertida del espacio. Yo desarrollé un juego llamado Seed Pirates, me encantó hacer Seed Pirates. Tenía familias, desde niños a abuelas jugando juntas, tratando de resolver las 12 palabras de Bitcoin. Y me parecía divertido, muy divertido hacerlas. Más de 90 técnicas distintas para esconder palabras. No sé, me divierto haciendo lo que hago. La verdad es que mis mayores Buenísimo. anécdotas están alrededor de las cosas que disfruto de hacer. Ahora estoy organizando este sábado, si alguien quiere venir a jugar al truco. Estamos organizando el primer torneo de truco Bitcoiner, digamos, eh, acá en Palermo también. Me divierto. Buenísimo. Bueno, ahora pasamos a algunas preguntitas que tengo que tienen que ver un poco más con la actualidad, algunas cuestiones que estuvimos charlando recién, pero están buenas retomarlas, ¿sí? Nos preguntan acá en el chat del grupo, ¿cuál es la postura respecto a los maximalistas Bitcoin que tiene Rodo hoy en día y cómo pensás que estas personas influyen en la comunidad? Tienen un doble rol. Digo, el ecosistema de Bitcoin tiene distintos tipos de actores, ¿no? Yo me considero un objetivista, no un maximalista. Ah, ¿Cuál es la diferencia? Objetivista es, uy, perdón, objetivamente, o sea, me sigo cuestionando cosas y dejo que me influyan comentarios externos para objetivamente analizarlos y reencontrarme en que Bitcoin, si es que Bitcoin me da la mejor respuesta a esa problemática, ¿no? Entonces me voy a decir, che, pero la energía y el calor, hasta que vuelvo a pensar, sí, no, pero espera, Bitcoin, es cierto que en esto, sí, da la mejor respuesta. Entonces, siento que el maximalista no, no observa lo que sucede alrededor, simplemente lo critica, lo prejuzga todo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, mi conferencia suma perspectivas de cross-polinización, qué sé yo, lo que pasa en ZK Proof, ¿sí? Que nació fuera de BTC y se viene ahora para BTC, digo. Entonces, es una mirada de qué cosa sirve y qué cosa no sirve de uno del otro. Pero lo que tiene muy positivo el maximalismo es que eh, de alguna forma permite, permite poner foco, ¿sí? Yo estoy convencido de que si hubiera que poner foco en una sola cosa, lo que vale la pena ponerlo es en Bitcoin, ¿no? Entonces, y todo lo demás va a llegar. Pero, pero el maximalista al menos no se deja seducir por el espejito de color, ¿sí? el De momento. del momento. Entonces, y creo que está bueno que alguien, por más de que vos esté diciendo, no, pero mira qué lindo RWA, mira qué lindo. Sí, 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 pero no es, no cumple con privacidad, descentralización. Entonces es como que alguien machaque sistemáticamente los pilares de Bitcoin y etcétera, me parece que siempre también es importante. Excelente. Bueno, ahí tenemos una pregunta del chat de acá de la sala y tiene que ver un poco a otra pregunta que nos han hecho. ¿Cuál es tu opinión entre lo que es la convivencia entre Bitcoin y algunas monedas digitales de los bancos? ¿Sí? Estas famosas CBDC que se están pergeñando. Hay un artículo por ahí escrito en el 2000, hace 3 4 años, que se llama, en ámbito financiero, se llama La madre de todas las batallas, y un poco es mi visión sobre la relación de Bitcoin y todo este mundillo, ¿no? El tiempo atrás, las guerras eran por tierras, ¿sí? Eh, Pasaron a ser por petróleo, básicamente, ¿sí? Por los canales de flujo de mercaderías, para Constantino, no sé cuánto. Y, y de alguna forma creo que hoy se va a empezar a dar con esto de las monedas digitales, con esto de, digamos, de la digitalización del mundo, creo que se da más una futura guerra geomonetaria, digamos, ¿no? O sea, donde si ahora yo acceder al yuan y a la rupia y al euro digital es mucho más dinámico, más fácil, lo integro con una API a mis plataformas, yo qué sé cuánto, eh, bueno, eso de alguna forma es como que expande el alcance de las monedas del mundo y van a empezar a competir más entre sí mismas con respecto al usuario final y a Perfecto. las empresas y a los servicios. Y que en algún punto toda moneda creada por el Estado es lo mismo que cualquier otra moneda, sea impresa, sea digital, ¿sí?
y no cambia el abuso el abuso de poder que tiene el que la emite y el que la concentra, y sobre todo en una moneda digital que todas las del Estado están hechas con el objetivo de ser de control. Entonces, a la larga creo que tanto ese abuso como ese abuso de poder en modificar la emisión y lo que sea, y ese abuso de sobrecontrol sobre esas monedas estatales, lo que terminará pasando es que Bitcoin seguirá siendo el refugio, y entonces, aunque por un lado se van a pelear entre ellas, por otro lado, los usuarios van a sentir que están cada vez menos libres y que cada vez más manipulados. Y Bitcoin va a seguir siendo ese lugar de safe haven, donde a la larga cada vez más gente va a ir cayendo. Clarísimo. Retomando un poco lo que acabas de decir, acá nos preguntan en el chat, en base a esto que venís comentando, si vos pensás que Bitcoin va a quedar como una moneda de respaldo de valor y van a estar otras criptos pensadas para el uso diario, ¿sí? ¿Cómo ves ese escenario? Eh, Primero, hay características, ¿sí? Y hay como funcionalidades. O sea, para que algo sea un buen dinero, tiene que ser divisible, fungible, transferible, creo que ya no sé si se hablan de todas estas cosas, ¿no? Pero tenemos 8 grandes características que hacen que algo pueda ser un buen dinero. Que sea portable, bueno, etc. Después están como las funcionalidades del dinero, ¿no? Que se reserva de valor, unidad de cuenta y medio de transferencia. Bitcoin cumple con las tres tranquilamente. No es que hay un escenario, o sea, hay escenarios donde preferís uno versus otro, pero por ejemplo, no hay otra unidad de cuenta más que Bitcoin en el pago de la minería, ni hay otra unidad de cuenta más que Bitcoin en el pago de fees. ¿Sí? No existe tantos dólares, no. 0,1 sats, no hay nada. ¿Sí? Y el pago se hace sobre ese medio de transferencia que es la cadena de Bitcoin. O sea, entonces, lo importante es que las cosas tengan el potencial de serlo. Después que vos lo optes o no lo optes, es otra cosa. Pero Bitcoin cumple con las tres funcionalidades, la cumple perfecto. Ahora, ¿por qué no termina siendo optado como unidad de cuenta o medio de transferencia? ¿Por qué? Porque primero, al ser el único activo que tiene certeza de escasez en el mundo, el único, no hay ningún otro activo que tenga grado de certeza de escasez que tiene Bitcoin, pero divisible, transferible, que no sé cuánto, es altamente líquido, es el mejor de todos los activos que uno pudiese optar como reserva de valor. ¿Está bien? Es el que más va a ir concentrando y representando el valor del mundo por ser el más escaso y transferible, digo, con todas las condiciones de que algo para que sea buen dinero. Entonces es el mejor dinero posible. Y por lo cual su principal característica va a ser la reserva de valor, porque todas las demás son malas en reserva de valor. ¿Sí? Sin embargo, si vos quisieras hacer Bitcoin como unidad de cuenta, ¿sí? Pero ese Bitcoin cada vez va reservando más valor, es difícil que algo que tiene un valor cuasi fijo, como un departamento o una hora de trabajo, qué sé yo, pueda ser representada por Bitcoin. Porque cada vez esas unidades de Bitcoin, si las quiero decir, esto es un Bitcoin, representa cada vez más valor. Y vos, sin embargo, sos capaz de generar una X cantidad de esfuerzo por hora de trabajo o una X cantidad de metros cuadrados por edificio que estás comprando, o sea, que estás ofertando. Entonces, hay una cosa que es cuasi fija contra un activo que incrementa o que variabiliza su valor, es difícil que sea una unidad de cuenta que todo el mundo pueda usar. Entonces, sí creo que va a haber otras unidades que van a representar esas unidades, digamos, más fijas, ¿no? Monedas estables o etcétera. Sí creo que tienen un rol dentro del futuro, no porque Bitcoin no sirva como unidad de cuenta, no porque Bitcoin, sino porque no es preferible en ese escenario y es mucho mejor en todo lo demás. Clarísimo. Y acá nos preguntan en el chat, por la segunda criptomoneda de mayor capitalización, que es Ethereum, nos preguntan, ¿cuál es tu opinión de esta criptomoneda? ¿Pensás que va a tener un uso más, cotidiano o va a tener más valor para... A ver, de Ethereum te puedo decir lo siguiente, es lo que comento muchas veces. Yo puedo cerrar los ojos y decir que Bitcoin de acá a 20 años sigue siendo la número uno o sea, lo hago yo, Rodolfo, puedo equivocarme, digo, Rodolfo. Cierro los ojos y de acá a 20 años sigue viendo a Bitcoin, ¿sí? Como la cabecera de todo este ecosistema y como el activo certeramente está. Cierro los ojos y no sé si está Ethereum, Solana, Polka o el nuevo proyecto que viene mañana. Entonces, en la carretera de Bitcoin está prácticamente solo Bitcoin. Y los otros que están, si es que existe alguno, directamente te considero que no tiene chances o está lejísimo en esa carrera. Y de ser un reserva de valor, un activo bueno, etc. Ahora,
y de ser la mejor reserva de valor. Y mientras que Ethereum está en otro camino, el camino de los contratos inteligentes, de los smart contracts, qué sé yo. Y la experiencia en este mundillo es que hoy estamos todos acá. Sale tal otro que hace los fees más bajos, se van todos para allá. Sale tal otro que hace no sé qué cosa, se van todos para allá. Entonces, no es el mismo tipo de concepto. Bitcoin, aunque el fee, ante el costo de mandar Bitcoin fuera alto, la gente sigue Bitcoin. No cambia Bitcoin a otro porque ahora en vez de costarle un SAT le cuesta 25 SATs. No, sigue tocando los 25 SATs porque no hay otro activo como Bitcoin. Pero hay tantísimos otros como Ethereum, Solana, Polka, Cardano, Hedra, XRP. ¿Está bien? Clarísimo. Clarísimo, nos contesta ahí el Rodolfo que hizo la pregunta sobre Ethereum. Ahí nos preguntan en el chat y junto a dos preguntitas que tienen que ver con cuál es tu opinión o qué te parece la estrategia que usa Michael Saylor como institucional para acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible, ¿sí? Esto de apalancarse en emitir deuda de su empresa para juntar la mayor cantidad de Bitcoin posible. No soy empresario, no sé el impacto que representa que una empresa tenga Bitcoin, si qué pasa ante una quiebra de una empresa, qué pasa con esos activos subyacentes. No conozco eso. Lo que sí te puedo decir es que cualquier estrategia que tenga que ver con acumular Bitcoin, ¿sí? Al menos para el quien se quede con esos Bitcoins acumulados después, es una buena estrategia. Si ante una quiebra se los saca, digo, yo no lo sé, ¿sabes? Porque no conozco ese mundo empresario y yo soy holder de Bitcoin, no soy hodler de acciones de MSTR. Pero que como estrategia las empresas hagan el camino necesario para cada vez acumular más bitcoins, creo que todo lo demás es menos relevante, porque no cabe duda que el mejor activo que podrían tener es Bitcoin. Y acá vuelvo un poquitito a la respuesta de qué pasa con las otras. Un poco Saylor lo dice, ¿sí? Pero bueno, no importa que Saylor lo diga, a mí me frega quién es Saylor y lo que diga Saylor. Es qué objetivamente pienso yo sobre lo que dice A, B o C. Y él dice el tema de no second best, ¿sí? No hay segundo mejor. Pero ¿qué es lo importante? Que no hay segundo mejor. Uno está acostumbrado a diversificar y la verdad es que hasta ayer le digo a todo el mundo, sí, tenés que diversificar, no pones las canastas, todos los huevos en la canasta, es así, y qué sé yo. Pero si vos supieras, solo si supieras, o estuvieses absolutamente convencido, ¿sí? De que Federer va a ganar todos los partidos, todos, absolutamente todos los partidos. O que el caballo A, sí o sí, gana todas las carreras. ¿Apostás a la caballo B y a Nadal y a qué sé yo? ¿O le apostás siempre a Federer si estás convencido al 100%? ¿Sí? Entonces, there's no second best. Si realmente estás convencido de que Bitcoin es ese activo, todo lo demás deja de importar dentro del concepto de tenencia de activos que sirvan, de activos generacionales, ¿no? Hay un concepto que yo empiezo a hablar ahora, que es el ahorro generacional, los activos generacionales, que es, si nosotros hablamos que Bitcoin es para el ahorro mío puede ser distinto al tuyo. Vos estás pensando ahorrar para las vacaciones, ahorrar para comprarme el auto, ahorrar para acá. Otro piensa ahorro para de acá a 4 años, otro de acá a 10 años, otro para cuando mi hijo tenga. Entonces, yo creo que Bitcoin es para el ahorro generacional, es para ese capital que transmitirías de generación en generación, ¿sí? Y entonces eso te pone un plazo largo, no te importa lo que pasa hoy, mañana, si sube, baja, ay, se fue a 40, se fue a 60, fue a 120. Es el mejor activo generacional, el mejor activo que vos podrías pasarle a alguien, ¿sí? Para el futuro. Porque no hay ningún otro activo, no creo que existe, que vaya a existir ningún otro activo que logre tener las cualidades que tiene Bitcoin de certeza de escasez y de las cualidades que hace a Bitcoin una gran moneda, ¿no? Perfecto, súper claro. Bueno, no queremos robarte mucho tiempo, nos quedan unos minutos, así que vamos a pasar algunas preguntitas un poco más de actualidad o si se quieren pensando un poquito en el futuro. Nos preguntan cómo ves el ecosistema de Bitcoin en Argentina y en Latinoamérica en los próximos años. ¿Lo ves? Eh, a ver, primero una reflexión corta que ya de tiempo atrás, que era yo organizando y coordinando un poco la ONG y los eventos, y la mayoría de los eventos Bitcoin los hacía a través de nuestros proyectos. Eh, yo pensaba que la comunidad eran los que venían a los eventos, ¿sí? Las 150, 200 personas, ay, la comunidad Bitcoin, uy, mirá, y somos un poco más esta vez. Y la verdad que con el tiempo me di cuenta que la comunidad no son los con los que yo hablo.
son todos con los que yo no hablo y que tienen Bitcoin. Hoy tenés un ecosistema donde hay más de 3, 4, 5 millones de personas que tienen Bitcoin. Si solo en Lemon, ¿sí? No sé cuántos millones de usuarios que tiene Bitcoin. Vos decís, pero yo no le hablo a un millón de usuarios, ni acá en esta charla hay un millón de usuarios, hay 15, 25 personas. ¿Está bien? Entonces, la comunidad es mucho más grande que nosotros creemos, y no porque todos lleguen a la profundidad y al análisis de yo que llegamos nosotros, quiere decir que no son parte de la comunidad Bitcoin. Entonces, ¿cómo veo la Argentina? Enorme, enorme, súper crecida, gracias a muchas estrategias que hacen varias de las empresas del espacio, infinito más alcance que lo que haga una ONG. Sin embargo, la ONG genera creyentes, genera gente que profundiza, no gente que solamente tiene, que dice, bueno, sí, puso unos mangos. Entonces, te prepara para cuando sube y para cuando baje, digamos, un proyecto como lo que uno, como lo que hacemos nosotros. Pero, pero la comunidad la veo enorme y súper crecida. Me alegro, porque es lo que uno desea después de tantos años de esfuerzo. Pero, pero sí veo con alegría la aparición de en los últimos años de distintas cosas. El trabajo que viene haciendo la gente de la cripta me parece muy, muy interesante, quizás demasiado maximalista para mi gusto, pero digamos muy, muy interesante también lo que vienen haciendo ellos, la ONG tomando un rol mucho más activo en la defensa particularmente de Bitcoin. Digo, me parece que hay también una mayor conciencia de Bitcoin por sobre el resto de las cosas, que esto empieza a pasar en los últimos 2, 3 años, por nada que nosotros siempre lo veíamos, ¿no? Y lo decíamos, pero digo, creo que en general hay una conciencia mucho mayor de que está Bitcoin y después está todo el resto del cripto. Las cripto, que podrás decir la segunda es Ethereum, si querés poner hoy, la segunda Ethereum. Creo que hace algunos meses atrás quizás todos decían la segunda es Solana. Entonces, digo, ese mundillo es un mundillo mucho más volátil. Excelente. Bueno, ahí te hago una pregunta, vos nombraste, nos preguntan si hay alguna comunidad o aldea autosustentable que utilice la economía circular, y el grupo este de la cripta justo había visto una noticia que estaban empezando a trabajar en ese sentido. No tengo idea que esté haciendo la cripta en ese sentido. No es una economía circular. El, Acá en Argentina, concretamente, no hay proyectos. Nosotros, desde FBI, la Fundación Bitcoin Iberoamérica, que es la fundación que tengo con Flavio y con Diego, estamos en el camino a empezar a apoyar ese tipo de proyectos y de procesos. Eh, Incluso hemos apoyado el desarrollo del libro de Economías Circulares que hizo Bitcoin for Humanity, que es un proyecto de FBI. Y, y no es tan común acá. Yo en lo personal no tengo mucha claridad de por qué una economía circular sería exitosa y cómo haría funcionar independientemente del apoyo exterior. La mayoría de las economías circulares hoy funcionan a raíz del apoyo exterior, pero hay algunos proyectos que empiezan a pensar a generar una economía circular donde son capaces de autogenerar sus ingresos y esos ingresos convertirlos en Bitcoin y distribuir Bitcoins. Son las menos, ¿sí? No es el caso de El Salvador. Digo, bueno, no quiero hablar de El Salvador teniendo acá a Seba, pero quiero decir, son distintos modelos, ¿no? Muchas economías circulares se alimentan de que alguien apoya esa economía circular. Entonces, me interesa entender y descubrir cuándo estas economías circulares crecen y son autosustentables más allá del apoyo exterior, ¿no? Pero es un lindo tema, es un tema que este año la Bitcoin se va a tocar con más fuerza que otros años. Buenísimo. Después nos preguntan, más allá de Bitcoin, ¿hay alguna otra innovación tecnológica que te emocione con el nivel que te emocionó Bitcoin en su momento? ¿Hay algo que te esté generando inquietud y que estés estudiando o que estés No, a ver, dando la atención? es inevitable hablar de inteligencia artificial, obviamente, y creo que a la persona que no le emociona es porque la persona que todavía no lo entiende, y es mucho más fácil entender la inteligencia artificial, porque la utilidad la ves mucho más directa. La gente no entiende la utilidad de reservar valor de largo plazo para tus hijos. Digo, tengo tantos problemas antes, ¿sí? Que esto es como que, no sé, no sé, sí, ya está, ahorro un poco de guita y ya está. ¿Está? No entiende la importancia que tiene eso. Y es medio difícil, ¿viste? Sirve para eso. Escucha, sirve para eso, entonces no es tan útil. Hay miles de cosas que necesitan utilidad que son más útiles que pensar en el ahorro de largo plazo. Entonces es medio difícil ir posicionando Bitcoin, solo para algunos que tienen esa astucia. Ahora, inteligencia artificial te resuelve miles de temas. Yo tengo que mandarle el mail. Inteligencia artificial. Yo tengo que escribir no sé qué cosa. Inteligencia artificial.
che, ¿y esta foto? Ah, inteligencia artificial. ¿Y ahora qué? Ah, entonces, obviamente que inteligencia artificial es mucho más sexy, mucho más fácil de enamorarse de la inteligencia artificial. Y creo que es interesante, creo que es un tema lindo. Incluso Andreas Antonopoulos ahora está muy metido en inteligencia artificial, y va a empezar a hablar sobre esos temas. Eh, no sé, ahora me decís, ¿y veo de eso? Poco, la verdad que mi tiempo. Yo siento, hay veces que la gente siente que ha aportado en algo y que ha cumplido un poco su rol, ¿no? Entonces, en algún punto siento que mi rol fue este. No sé si tengo que también tener el rol de ayudar a difundir la inteligencia artificial. O qué sé yo. Me interesa mucho escuchar cuando voy a presentaciones así de deep tech, ¿sí? De reprogramación celular y el espacio. Digo, hay tecnologías que son como las de vanguardia, las que están cambiando, las que van a cambiar el mundo, pero que hoy es una mala inversión, digamos. Bueno, eso me parece muy interesante. La IA, sí, es eso, pero es una realidad hoy, ¿no? Entonces hay mucho de estudio de futurista que me parece muy interesante también para explorar, pero Perfecto. Y después te quiero preguntar si vos tuvieras la posibilidad de asesorar a algún político acá en Argentina, teniendo en cuenta todas las coyunturas de las cuales estamos acostumbrados, ¿cuál sería una política pública que vos sugerirías para mejorar la adopción en el país? no, varias cosas. Desde el 2014 soy de la idea, incluso se lo dijimos a dos partidos, me acuerdo en algunas charlas, de que era una buena idea tener bitcoins en las reservas del Estado, siempre y cuando uno crea que el Estado tiene que subsistir como tal y que las reservas son importantes para la subsistencia de un Estado o de una moneda propia, ¿no? Uno puede decir, no importa, que no ahorre, igual si desaparece no pasa nada. Bueno, ok, son miradas. Pero soy de la idea de que sí, que un Estado aporta cierto valor. Yo no soy un liberal libertario, destructor, anarquista, no es mi mirada. Pero si tuviera que elegir, yo considero que Bitcoin es una de las cosas más importantes a ir entendiendo. Creo que hay que incorporar, no te digo en los chiquititos, pero sí incorporar. Por suerte, creo que se está haciendo un poco hacia ese camino, incorporar más educación financiera, incorporar un poco más de de la relevancia que tiene este nuevo mundo. Creo que al menos en las universidades debería suceder ya activamente y en los secundarios podría empezar a ser un tema, ¿no? Sobre todo en los secundarios que tienen orientaciones. Cuando tenés la orientación de economía, por lo pronto, debería ser un tema también ahí. Y aparte es más interesante para los chicos, es mucho más prensil para los chicos hablarles de Bitcoin y criptomonedas. Si quisieras hablar de criptomonedas, por mí hablas solo de Bitcoin. Y que de repente de las acciones y que yo, que con el tiempo van a tener poco peso, porque no hay second best. Entonces, los inmuebles se van a empezar a depreciar, ¿sí? Digo, las otras cosas se van a depreciar contra Bitcoin. Todas las que son reserva de valor, ¿sí? Compro 18 inmuebles porque es una buena reserva de valor, van a ir perdiendo su fuerza contra Bitcoin, porque el inmueble, cuando quiero vender, tengo que vender el inmueble entero, y tengo que encontrar un comprador y qué sé yo. Bitcoin, vendo una millonésima de Bitcoin, ¿sí? Y ya recupero parte de ese valor que tengo ahí depositado. Entonces, cuando uno empieza a analizar todos los otros activos que están en el mercado y las bolsas, que son reserva de valor, bueno, todas esas se van a desinflar versus Bitcoin porque uno va absorbiendo el otro, es así, siempre es una cosa versus otra, ¿no? Perfecto. Bueno, ya estamos promediando la horita de charla. Yo te voy a hacer una preguntita más que me quedó en el tintero acá, que me parece como para ir cerrando, que me parece muy interesante. La pregunta es, si Bitcoin fuese una persona, ¿cómo la describiría? Eh, Perdón que hay mucho viento ahora y se me fueron los auriculares. Una persona bastante aguerrida, una persona irrespetuosa, una persona, pero irrespetuosa porque nadie merece su respeto, digamos, ¿no? Aguerrida solo porque tiene que luchar contra los que opinan distinto. Y sobre todo, la otra vez me pasó en una charla esta reflexión donde vos decías, uno no mete un producto en el mercado, ¿sí? Es como que el mercado demanda algo y después vos producís un producto que el mercado demanda y está bien y qué sé yo. Sin embargo, Bitcoin es medio difícil, porque
porque la gente no sabe que necesita esto, y sin embargo lo necesita. Y vos sos ese vendedor de una cosa que todavía el mercado no entendió que sí necesita. Entonces sos medio ese que te viene a contar la cosa distinta, que te dice, no, pero vos estás equivocado. Ah, pero vos sos un engreído. Es que estoy convencido de que estás equivocado. ¿Sí? Y bueno, nada, tiene que tener una personalidad medio así. Bitcoin es eso, es esa personalidad que dice, estás equivocado. No, no, Warren Buffett dice que no. Ah, no puede ser como Warren. No, y ni en pedo. ¿Sabes? Warren Buffett es 18.757 veces más grosso que yo. Sin embargo, muy probablemente en este concepto está equivocado. Buenísimo. Bueno, Seba, no sé si querés hacer alguna otra pregunta, sumar algo. Pero te dejé las preguntas, digo, la verdad que Ahí, igual estamos medio en tiempo, ya sí, Rodo, digo, lo perdemos y se nos va, no porque se nos vaya a desaparecer para toda la vida, sino un par de horitas, después vuelve a, a estar en contacto con la sociedad, pero bueno, el gracias. compromiso de él era este ratito, así que también liberarlo y agradecerle un montón por este tiempo, digo, hay un montón de preguntas más que podemos hacer y podemos exprimir a Rodo. También digo, si quisiéramos hacer un debate, podemos estar más horas. Ya creo que ahí, creo que con Rodo se nos multiplican las horas por 1000, más o menos. Va como exponente, porque creo que nos Gracias. sentamos a charlar, va para, divagamos y nos vamos por las ramas. Así que, Rodo, más que agradecidos porque nos hayas compartido un ratito de tu tiempo, que cada bloque cuenta. Entonces, en ese sentido, súper agradecidos por compartir siempre desde el principio que pones a disposición para contar tus experiencias, ayudar, digo, educar, y es parte esencial dentro de la comunidad también, digo, que es valorable, que está bueno, digo, porque digo, podrías estar haciendo otra cosa y estás eligiendo y decidiendo compartir tus ideas, tu experiencia, educar y que más gente aprenda cómo funciona esto. Y desde, digo, de ese lado está súper valorable y agradecido por lo que haces y por también este ratito que te tomaste hoy. Así que, Bueno, ha sido un gusto gracias. para mí y bueno, nada, gracias también por las preguntas y siempre dispuesto y soy muy accesible, es muy fácil llegar a mí y preguntarme de forma directa también. Así que bueno, un abrazo, muchas Gracias. gracias. Gracias, Rodo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Karim, también por digo, hoy sumarte y soporte. Buenísimo. Y con esto, gracias a todos ustedes por sumarse a digo, escuchar, digo, también este espacio está para ustedes, para quienes están del otro lado de la pantalla, y que hayan participado con preguntas y demás, que eso está bueno también, es la dinámica, las ideas, que colaboren. Hay lo que sí, eso se nos está olvidando, Karim, las preguntas, el form. Porque Al bueno, estas formulario. actividades son, digo, abiertas y demás, y no se cobra por participar, pero sí pedimos que nos den una devolución, un feedback de qué les pareció, em, Esta qué, charla qué les pedimos también opinan. que nos sigan en las redes y nos Sí, suma sobre todo mucho. que Tenés respondan el formulario, que creo que es lo más difícil. Pues si en el coso es un follow y creo que eso es y fácil queda para todo el ahí. mundo. ¿Querés dejar Pero a mano el enlace? estaba viendo eso, que no lo encuentro en el enlace. Pero bueno, tengo acá un form. A ver, Yo tenía uno que usaba yo, sí. Ahí les vamos a dejar un formulario para que nos den algún feedback si tenés de uno esta ahí a charla de mano, Postgres. yo tengo uno acá, ¿Lo pero mandan al mail? No, se los no, pasamos ahora mismo, ¿eh? Ah, mira, yo Los le mandé comparto uno por por acá. acá. No sé si es el que vale o no es el que vale, pero está el formulario. ¿Lo pones Em, ahí? Bueno, dice Perfecto. 2024, pero va todo al mismo lugar, entonces las preguntas son válidas igual. Son las mismas preguntas, pero el otro dice 2025, así que no, respondan igual. Buenísimo. Ahora no lo tengo a mano. Pero ahí está el enlace en el chat. Eh, esa información está buena, es útil porque nos permite a nosotros ir adaptando y ajustando cómo se hacen estas charlas que son gratuitas, abiertas al público. Y la idea es esto, es proveer un espacio de información y educar en esta tecnología que, y bueno, como decíamos al principio, es difícil encontrar dónde está, y bueno, este justamente es un espacio abierto para que tenga una instancia de preguntar, más que no sea tan despersonalizado como un video de YouTube, que es muy útil para muchos casos, pero a veces tener con quién preguntar, con quién charlar está bueno.
Así que gracias a todos y bueno, estamos por cerrado hoy. Muy bien, Dejo de grabar, terminamos. excelente. No sé si ahí tenés una palabra, Karim, para antes que deje de grabar. No, agradezco la participación de todos y súmense a los encuentros de todos los jueves porque es un trayecto que todos los jueves vemos un tema específico que de alguna manera va sumando y va generando un conocimiento de temas específicos que en su conjunto suman un montón. Bueno, este año son los 3 primeros jueves son virtuales, el cuarto jueves es presencial. Así es. Aclaración, digo, por ahí un cuarto jueves quieren sumarse virtual y se van a encontrar con que tenían que ir físicamente y ya el viaje es otro. Pero bueno, sí, los jueves a las 19 horas tenemos estos espacios. Gracias a todos. Nos vemos la Saludos. próxima. Virtualmente nos vemos ya el jueves que viene con un taller de billeteras. Muy Así que bueno, bien. adiós. Chao.